Como sabemos, hay diferentes razas populares a lo largo de lo que viene siendo la fantasía, ya sea medieval, fantasía oscura o fantasía cibernética. Bueno, creo que eso no existe, pero ya se están dando una idea. Dentro de estas razas populares tenemos por ejemplo el caso de los dragones, seres reptilianos de inmenso poder, que usualmente son referidos como la cúspide del poder de ciertas obras. Otro ejemplo serían los no muertos, los típicos esqueletos, zombies o nigromantes. Tenemos el caso de los orcos, aunque bueno, dentro de la franquicia de Overlord, los orcos, irónicamente, a pesar de ser los más conocidos dentro de este ámbito, dentro de la franquicia de Maruyama han aparecido muy poquito. Si no me equivoco, creo que solamente aparecen en un volumen y de ahí solo se hace referencia un par de veces. En sí, no hablaremos de los orcos en esta ocasión, sino que hablaremos de otra raza popular dentro del género de fantasía, y que el autor Maruyama ha decidido plasmar su versión de la misma dentro de su popular obra conocida como Overlord. En este video hablaremos de los mejores amigos de los ogros, la especie que considera a los lobos como sus caballos predilectos, los que reciben un trato injusto por parte de los aventureros, los goblins. Spoilers, alerta de spoilers. Si no están familiarizados con la serie de Overlord o sus diferentes versiones multimedia, recomiendo no seguir con el video, ya que posee spoilers, incluso para los que ya vieron el anime. Descripción de la especie. Los goblins, también conocidos como los duendes o duendecillos, son una especie demi-humana que habita el Nuevo Mundo, como también anteriormente pertenecían a Yggdrasil, ya sea en manera de monstruos, invocaciones o una de las muchas razas que se le podía asignar a un NPC. Esta raza demi-humana actualmente se encuentra habitando lo que viene siendo el Gran Bosque Top y sus alrededores, aunque ya que hay un poquito trampa en esto, y es que los goblins son una especie relativamente extensa, por lo que en teoría los goblins habitan diferentes partes del Nuevo Mundo. Véanlo como una especie de disque humanos, como los humanos están dispersos en Imperio de Bajalot, el Reino de Restais, Reino Santo de Roble, más o menos así, también aplica con lo que viene siendo los goblins, ya que en sí son una raza que está dispersa a lo largo del Nuevo Mundo. Solamente que digo que habitan el Gran Bosque de Top como algo exclusivo, debido al factor que casi todos los duendes presentados en la franquicia pertenecen al Gran Bosque de Top, aunque como dije, en teoría esta especie habita en casi todo el Nuevo Mundo. Es más, si no me equivoco, también en Avalon Hills habitan lo que vienen siendo goblins. Pero esto queda mucho en la ambigüedad, así que digamos que esta especie habita el Gran Bosque Top. En teoría también habitan el resto del Nuevo Mundo, pero digamos que habitan el Gran Bosque Top. Su biología consiste en, bueno, ser una especie humanoide de baja estatura. Si no me equivoco, un goblin promedio máximo podría llegar a medir 1 metro, o lo que viene siendo el tamaño de un niño de más o menos unos 5 añitos, 6 añitos, más o menos. Esto nace a raíz de que, por ejemplo, Enmu Emoth, lo que viene siendo la hermana de Henry Emoth, se nos dice de que ella posee un tamaño casi parejo a los goblins que posee Henry. Por lo que en teoría los goblins, y teniendo en cuenta que la tropa goblin son goblins por decirlo de alguna forma, biológicamente superiores al goblin promedio, podemos decir de que naturalmente esta especie suele medir 1 metro y tanto, pero no llegando a superar el tamaño de un adolescente humano, ya que una de las características de esta especie, fuera de la tonalidad de piel verde, ya sea verde blanco, verde grisáceo o derivados, una de las grandes características es su diminuto tamaño, ya que bueno, son goblins, cualquiera le dicen goblins y se imaginan a un ser pequeñito, y los goblins creados por Maruyama no son la excepción. Un dato curioso respecto a su apariencia es que algunos rasgos que nosotros podríamos llegar a percibir como horribles para esta especie, para la misma serían considerados como rasgos comunes de la misma. O sea, las arruguitas, la nariz pronunciada, sus orejas un poco grandes que parecen, bueno, que terminan en punta, pareciendo a lo de los elfos, pero no tan largas. Todos esos rasgos que podrían llegar a considerarse como feos,
para nuestra especie, para la suya, sería considerado como un estándar promedio, ya que los demi-humanos poseen su propio sistema de belleza o lindura, por decirlo de alguna forma. Esto lo llegamos a saber debido al volumen 12, ya que en este mismo se nos presentan a los orcos, otra especie demi-humana, la cual diría que es interesante, pero no se sabe casi nada de esta especie. Lo único que se sabe es que esta especie de orcos poseen su propio sistema de belleza, al igual que el resto de seres demi-humanos, llegando a tal punto de que lo que para nosotros percibimos como horrendo, para los orcos, ellos lo perciben como algo hermoso, y para lo que nosotros consideramos como algo hermoso, ellos los perciben como algo horroroso. No es un sistema de belleza aislado, y en teoría todas las especies demi-humanas deben aplicar este rasgo. Menciono esta curiosidad debido al factor un poco funny que existe, debido al factor de que los duendes son así, pero los duendes que posee Engri son totalmente distintos a esa regla. Por lo que si bien estos duendes de Engri, la tropa Goblin, deberían considerarse como atractivos para nosotros, para el resto de esa especie que vienen siendo los Goblins de, el Nuevo Mundo, serían considerados como algo feo, o por lo menos algo por el estilo. Es un poco chistoso este factor de belleza que existe, pero bueno, algo curioso, algo para comentar. Pero bueno, ya para terminar con los rasgos generales de esta especie, he de mencionar su aparente correlación con otra especie demi-humana, el cual serían los ogros. Los ogros son unos demi-humanos gigantes, al igual que los goblins son un poco monstruosos hacia lo que viene siendo nuestra percepción. Son gigantes, poseen una musculatura totalmente excepcional, pero poseen la desventaja de ser muy tontos. O sea, supongamos que el ogro más listo sería como un humano promedio, más o menos así es su nivel de inteligencia. Tanto los goblins como los ogros poseen una especie de amistad entre especies, ya que los goblins son pequeñitos y son débiles físicamente, los ogros son altos y son fuertes físicamente. Prácticamente son dos caras de una misma moneda, complementando las desventajas de la otra especie. O sea, si los ogros poseen un problema intelectual, los goblins pueden ayudar al ogro a solucionarlo. Y si los goblins se están enfrentando contra algo que supera sus capacidades físicas, los ogros pueden ayudarlos. Prácticamente es una convivencia que favorece a ambas partes. Aunque ojo, esta convivencia no es una convivencia absoluta a tener ciertos conflictos internos. Esto ya lo abordaremos más adelante. Pero bueno, con esto terminaríamos todos los rasgos generales y pasaremos a lo interesante. La cultura de los goblins. Algo que mencioné en los primeros instantes de la sección anterior es que los goblins se encuentran parcialmente esparcidos en casi todo el Nuevo Mundo, ya que si bien habitan lo que viene siendo el Gran Bosque de Top, hay varios indicios que nos dicen de que los goblins pueden habitar diferentes partes del Nuevo Mundo. Y esto en sí trae cierto problemilla respecto a su cultura. Y es que como tal no hay un punto fijo al momento de medir lo que viene siendo su nivel de sociedad como especie, ya que el único sustento para poder llegar a medir lo que viene siendo su especie como tal es la tribu Gigu, una tribu que de por sí se sabe casi nada, solamente se sabe un par de cosillas. Pero fuera de ella solamente se hace mención a otra tribu, o mejor dicho, alianzas de tribus, las cuales también dejan mucho a la interpretación. Y también teniendo en cuenta de que esta especie está esparcida, se desconoce su nivel cultural como, raza del Nuevo Mundo. Pero como se pueden haber dado cuenta, esta sección no dura muy poco. Y es que vamos a tratar de, dar a conocer ciertos puntos que simplemente se dejan en la imaginación respecto a su cultura. Para empezar, y lo más curioso, y un poco también acorde a la realidad, es el hecho de que los goblins tienen a los lobos como una montura parecida a lo que nosotros percibimos hacia los caballos. En pocas palabras, los lobos serían considerados los caballos para los goblins, ya que un simple lobo prácticamente puede llevar a un solo goblin, y en términos simples es como un caballo para su especie. A su vez, y como se saben, poseen una relación con los ogros, lo cual los hace prácticamente ser muy dependientes de estos últimos, llegando a tal punto que casi todos los duendes, excluyendo a los goblins que poseen Gri, están conformados con agrupaciones de ogros. O sea, donde haya ogros van a haber goblins,
donde hay goblins van a haber ogros. Una alianza casi absoluta, o por lo menos así se tiene entendido, ya que casi todos los goblins presentados han mostrado tener el rasgo de poseer ogros. Y ojo, esta alianza no es absoluta, ya que pueden tener ciertos conflictos entre ambas especies. Y esto puede chocar un poco con lo mencionado anteriormente, de que son una especie que se complementa y prácticamente van casi de la mano en todas sus apariciones. Pero hay otro factor, y es la convivencia del grupo en el cual está conformado. O sea, en resumidas cuentas, un grupo de goblins tendrán sus ogros que les sean leales, que le ayuden y que bueno, que convivan. Pero esta lealtad está ligada a lo que viene siendo cuánto los goblins pueden darle de utilidad a los ogros. En resumidas cuentas, los ogros utilizan a los duendes para que estos les sirvan como ayuda en sus problemas intelectuales, en algunos problemas menores y derivados, ya que bueno, son ogros, son seres torpes y gigantes. Los goblins son seres pequeñitos y relativamente inteligentes, por lo que en algún problema que genere el gigantismo de los ogros o su torpeza, los goblins pueden ayudarlo. Pero gran parte de estos factores de ayudar al ogro en su torpeza y en su gigantismo radican en el factor del alimento. En resumidas cuentas, los goblins se alían con los ogros porque los ogros le permiten, proteger a los goblins a cambio de que estos últimos le provean alimento a los mismos ogros. Y en el caso de que los goblins no le produzcan buenos alimentos o no le generen mucha utilidad a lo que viene siendo su ogro protector, este último no tendrá ningún reparo en consumir a estos últimos. O sea, los ogros en casos extremos o en cualquier caso de conflicto entre su agrupación de goblins, tiene la posibilidad de comerse a los integrantes de su grupo. Es un poco triste, es un poco grotesco, pero es la ley que se rige esta especie de cooperación entre ogros y goblins. Aunque como también hay perspectivas malas de esta hermandad de demi-humanos, también hay perspectivas buenas, ya que se sabe y se tiene registro de que hay algunas agrupaciones de goblins que prácticamente han cuidado tan bien de los ogros que estos ya se vuelven completamente leales hacia sus duendes, llegando a tal punto de que incluso si escasea comida o están en una situación muy peligrosa, los ogros no se van a comer a los duendes, sino que los van a proteger hasta el final. Esto se tiene registrado gracias a Gigu, la tribu de duendes, la cual es por lo visto la única tribu de duendes conocida, o por lo menos lo que se tiene muy bien establecido su información. Gigu es una tribu de duendes que anteriormente habitó lo que viene siendo el lado este del Gran Bosque Top, bajo el gobierno de lo que viene siendo el Gigante del Este. La tribu Gigu era una agrupación de duendes tribal. Se sabe que poseían algunos ogros, los cuales eran tan leales a los duendes que los protegieron hasta los últimos momentos de la tribu. Y es que así es, la tribu fue diezmada y prácticamente lo único que quedan son algunos remanentes de esta misma. Esto se debió a que la tribu Gigu en sí pasó por un tiro de mala suerte, ya que justamente donde se nos presenta fue en el volumen 8, los dos líderes. En este volumen, como sabemos, el Gigante del Este y la Serpiente Demoníaca del Oeste decidieron unir fuerzas y forzar al resto de habitantes del Gran Bosque Top una cooperación, para intentar botar a todos los no muertos que nuestro protagonista había mandado para crear el fake Nazarick. Esto, como sabemos, fue perjudicial para los habitantes del Gran Bosque Top, ya que prácticamente dos de las entidades más poderosas de este mismo estaban cazando a otros habitantes. Dentro de estos desafortunados se encontraba la tribu Gigu, la cual en este momento estaba liderado por An. Sí, literalmente así se llama el nombre del goblin que gobernaba esta tribu, se llamaba A. A era un goblin, por lo que se tiene entendido, era un goblin con un gran liderazgo, llegando a tal punto de que este mismo logró formar buenas relaciones con los hobgoblins que habitaban el Gran Bosque Top. Los hobgoblins son una subespecie de los goblins que hablaremos más adelante. En resumidas cuentas, A hizo que la tribu que lideraba, Gigu, se amistara con los hobgoblins de la zona donde habitaban, haciendo que poseían buenas relaciones, llegando a tal punto de que algunos hobgoblins decidieron regalarle lo que viene siendo a Agu. Así es, nuestro querido Agu, este hobgoblin escuálido que vemos aquí, es en realidad el hijo adoptivo de A, el anterior líder de la tribu Gigu. Aunque esta tribu ya no existe, pero en teoría
lo que viene siendo Agu debería ser el actual líder de los remanentes de esa tribu, ya que bueno, era el hijo adoptivo del líder anterior. Gracias a esta tribu se sabe de que los goblins poseen ciertos niveles como sociedad, jerarquía e incluso bueno, pueden llegar a tener lazos con otras especies o por lo menos subespecies de lo que viene siendo la especie de los goblins. Y también bueno, también se sabe de que estos goblins poseen capacidades de recolección, por lo que seguramente también llegaron a desarrollar otras cualidades cuando habitaban la tribu. Y también teniendo en cuenta de que sus ogros no les faltaba nada y también los cuidaban bastante, podemos suponer de que era una tribu muy próspera. Seguramente llegaron a tal punto de desarrollar lo que viene siendo la agricultura, aunque esto último ya es un poco de suposición. Y bueno, como dije, este es el único ejemplo de bueno, una tribu goblin que por lo menos se tiene información. Y más o menos así podemos medir su nivel como sociedad, la cual fue una sociedad relativamente tribal, tirando un poquito mejor, ya que bueno, en temas de metalurgia, bueno, de algunos remanentes de la tribu de Gigu, o por lo menos en el anime, se vio a un goblin utilizando lo que viene siendo una especie de pechera de metal, por lo que podemos decir de que la tribu pudo llegar a desarrollar una especie de metalurgia, aunque no está claro si esta pechera fue robada o incluso fue entregada por los habitantes de Aldea Carne, no está muy bien claro eso. Bueno, se sabe que tuvieron buenos recursos, ya que se sabe que los remanentes de la tribu son utilizadas para recolectar materiales del Gran Bosque Top, por lo que podemos decir de que tuvieron desarrollado eso. Y bueno, poseían cierta diplomacia, por lo que por lo menos se sabe de que fue una tribu relativamente buena. Ahora, pasando con otros ejemplos y ya dejando de lado la tribu Gigu, tenemos el caso de la alianza de tribus goblins del norte. Si se preguntan esta alianza de tribus goblins del norte de dónde salen, porque por lo menos tal vez con la tribu de Gigu más o menos conocerán un poco, pero esto, ¿de dónde demonios salió? Bueno, si se preguntan dónde salió, en sí sale por una mísera referencia. Dentro del volumen 5, lo que viene siendo Los Hombres del Reino, parte 1, en la conversación que tiene Bro Rose, hablando sobre todos los logros que había hecho Momon, se resalta que el grupo de Darnex se había encargado de aniquilar por completo la alianza de tribus goblins del norte. No está claro dónde pudo haberse situado esta tribu goblin, ya que no está claro si fue al norte de lo que viene siendo Errantel, la ciudad amurallada, por lo que sería una alianza del Gran Bosque Top, o no está claro si fue en otra zona del reino de Restais, fue más al norte para la concejalía de Argrand. No se desconocen esos factores, ¿no? Lo único que se sabe es que fue una alianza de par de tribus goblins y que por lo visto fue una alianza bélica, ya que bueno, no por nada el gremio de aventureros tuvo que solicitarle a Momon que los aniquilara. Y eso también es un factor un poco muy interesante, ya que los goblins, al estar en cierta manera esparcidos y no poseer una especie de tribu o por lo menos nación, por decirlo de alguna forma, fija, suelen dividirse en lo que viene siendo pequeños grupos junto con algunos ogros, los cuales en términos simples subsisten a base del robo o lo que viene siendo el hurto de objetos, ya sea de demi-humanos o de seres humanoides, entre ellos los humanos, llegando a tal punto de que los gremios de aventureros, ya sea del Imperio o de Restice, emitan misiones de exterminio de esta especie, ya que bueno, como se tiene entendido, es una especie que habita gran parte del Gran Bosque Top y bueno, en teoría habitan el resto del Nuevo Mundo, así que imagínense pequeños grupos de esta especie junto con sus ogros intentando saquear lo que pueden, ya sea de aldeas, carruajes y derribados. Prácticamente son una especie molestosa, peligrosa y derribados. De allí por qué también hay tanto odio. Y es más, también se tiene entendido de que los humanos perciben a esta especie como una especie bélica, ya que cuando Brita, la anterior aventurera de rango hierro, se mudó a Aldea Carne después de todo el trauma que le generó Chaltiar, se sorprendió bastante cuando se enteró que dentro de la misma trabajaban goblins que eran totalmente pacíficos. Para ella fue como algo, wow, esto es algo imposible lo que estoy viendo. Así que dense esa idea. Por lo menos se sabe que los humanos consideran a los goblins como una especie bélica, y seguramente también otras especies demi-humanas tal vez compartan esa misma opinión, aunque como se tiene entendido y por la tribu Gigu, hay algunas tribus que son pacíficas relativamente hablando. Aunque también aquí viene otro factor un poco chistoso y también un poco muy XD en cierta manera.
Y es que los goblins, como se mencionó, son considerados como una especie peligrosa por todos los problemas que pueden acarrear los pequeños grupos de saqueadores. Y también al ser demi-humanos, por ley, son despreciados por otros seres, son despreciados por los humanos. Pero aquí entra el factor funny que mencioné hace un momento. Y es que a pesar de tener todos esos puntos en contra, por alguna extraña razón, dentro de la cultura humana, ya sea del imperio, del reino sagrado, bueno, el reino Santo Roble, el reino dracónico o derivados, por alguna extraña y loca razón, se saben que existen leyendas dentro del folclore humano, bueno, humano del Nuevo Mundo, que respetan e incluso glorifican a ciertos goblins. Esto es un poco fumado, lo sé, y tal vez no me crean, pero quiero que se den la idea que la tropa goblin, que están compuestos por 19 goblins, tienen nombre. Por ejemplo, nuestro querido Yugen, lo que viene siendo el líder de la tropa goblin, el nombre que posee Yugen es un nombre que le pertenece a un goblin guardabosques legendario, el cual Henry había escuchado sus historias cuando era pequeña. Y teniendo en cuenta que Yugen pertenece a una especie de guardabosques legendario goblin dentro del cuento para niños que escuchó Henry alguna vez, podemos suponer de que el resto de goblins, o sea, el resto de 18 goblins que componen la tropa goblin, sus nombres también debieron pertenecerle a goblins de alguna forma legendarios o míticos, o que por lo menos se tiene cuentos respecto a ellos. Lo cual es muy chistoso teniendo en cuenta que esta especie técnicamente es muy detestada por los humanos. Que hablando del folclore humano y de datos extraños, creo que es momento de hablar del Rey Goblin. El Rey Goblin no es un título que se le da a una jerarquía de goblins, ya que hasta el momento nunca se ha dado a entender que exista una nación de goblins o algo parecido. Y es que el Rey Goblin es lo que viene siendo un apodo o título que se le dio a un goblin legendario que habitó el Nuevo Mundo. Es muy extraño esto, ya que se tiene entendido que está separado, o sea, es Rey Goblin y los 19 goblins también de cuento de hadas que escuchó Henry en la antigüedad. Estos 19 y este Rey Goblin son entidades separadas, por lo que el Rey Goblin no pertenece a este grupo de 19 goblins que Henry escuchó en su niñez. Y lo que pasa con este Rey Goblin es que no solamente el mero hecho de ser considerado como una leyenda dentro de los humanos lo hace merecedor de su extrañeza, sino también porque se tiene entendido ciertas hazañas que hizo este personaje. Solamente se conoce que existe dentro de la novela ligera, pero en la novela web este concepto del Rey Goblin prácticamente se expandió demasiado. O sea, en la novela web este personaje se desarrolló, pero en la novela ligera todo su desarrollo simplemente se quitó de lado y simplemente se canonizó, por decirlo de alguna forma. Y es que en la novela web a este Rey Goblin prácticamente sí lo bufearon bastante los bardos, debido al factor de que para empezar, este sujeto, este Rey Goblin, por lo visto tenía como mascota a un dragón. Y encima era tan poderoso que podía mecharse contra otros seres que eran casi tan poderosos como los dragones. En pocas palabras, este Rey Goblin era tan poderoso que podía matar a seres como los dragones y podía tener monturas draconescas. Esto de por sí es bien XD y bien extraño, ya que es un Goblin. Los Goblins necesariamente necesitan a los ogros para poder volverse fuertes. En cambio, este sujeto pudo matarse un dragón. Así que ya dense una idea de la rareza que conlleva este Rey Goblin. Y si esto no fuera lo suficiente de tener el hecho de poder matar dragones, se tiene entendido de que este sujeto pudo lograr tener descendencia, que en cualquier punto esto es algo normal y en teoría debería ser así. Pero el problema nace con quién tuvo la descendencia. Y es que este Rey Goblin tuvo descendencia junto a una humana, con una princesa humana para colmo. Y aquí es donde viene lo bizarro. Y no es por el hecho de que un Goblin pueda tener relaciones con un humano, ya que esto no es Goblin Slayer, mis queridos espectadores, aquí no hay cosas turbias. Aquí por lo menos puede haber un poco de amor. Lo turbio no es eso, ¿no? Lo turbio no es cómo se pudieron emparejar. Lo turbio es cómo lograron tener descendencia. Ya que, los goblins entran en la categoría de demi-humanos. Los demi-humanos pertenecen a las 3 categorías de raza principales de lo que viene siendo la franquicia de Overlord.
los humanoides, los cuales son humanos, elfos, enanos y derivados, y luego tenemos a los demihumanos, los cuales son o bien humanos monstrificados o humanos mezclados con animales, y para último tenemos a los seres heteromórficos, seres que ya no entran en la regla de ser un humano mezclado con algo, sino ya son algo totalmente diferente, como los dragones. Lo curioso es que dentro de estos tres sistemas de raza, los humanoides, los demihumanos y los heteromórficos, ninguno de los tres se puede llegar a mezclar. Un ser heteromórfico no puede tener descendencia con un demihumano no puede tener descendencia con un humanoide, y un humanoide no puede tener descendencia con un ser heteromórfico. Es una ley prácticamente absoluta. Pero por alguna extraña razón, este demihumano conocido como el Rey Goblin sí pudo llegar a tener descendencia. Pero si también tenemos en cuenta que el Dragon Lord de la Brillantez, alias el pervertido de la raza dracónica, también pudo tener descendencia con un humano, podemos suponer de que el Rey Goblin pudiera tener descendencia con la princesa humana no sea tan descabellado que digamos, ya que bueno, si el Dragon Lord pudo, ¿por qué este Rey Goblin no podía? Por lo que bueno, aquí tenemos esta figura legendaria que es un poco controversial dentro del Nuevo Mundo. Es admirado, es contado como parte del folclore de los humanos, pero los humanos como que desprecian a la raza de los goblins. Pese a ello tienen a un Rey Goblin como algo wow, algo muy interesante dentro de su folclore. La clase de trabajo y subespecies de los goblins. Con el tema de la clase goblin se refiere a que bueno, los goblins son demihumanos, y como sabemos, los demihumanos en términos de Yggdrasil poseen los conocidos niveles raciales. Los niveles raciales son en sí niveles que identifican a una especie de, bueno, Goblin nivel 1, Goblin nivel 5, el de nivel 5 es más fuerte físicamente hablando que un Goblin de nivel 1, algo por el estilo. En teoría, la raza Goblin también debería de poseer su propio, nivel racial, pero aquí viene lo chistoso. Y es que hasta el momento nunca se nos ha dado a entender algo por el estilo, ya que simplemente se nos puede llegar a inferir que existe esta dichosa clase, pero nunca se nos ha confirmado de manera oficial. Lo más cercano a una clase racial de Goblin de Yggdrasil es el tema de las fichas de personaje, fichas de personaje de la tropa Goblin, donde se nos revela que para empezar existen algunas clases raciales o clases de trabajo, los cuales están vinculadas con, el mero hecho de ser un Goblin, como por ejemplo Mago Goblin, Clérigo Goblin, Soldado Goblin, Líder Goblin, Arquero Goblin y Jinete de Lobo Goblin. Se desconoce, y como ya se dijo, si estos titulares de niveles pertenecen a clases de trabajo, ya se hace como oficio, o clases de raza. Ahora, pasando con las subespecies de los goblins, se tiene registrado que los goblins, al igual que otros seres demihumanos, poseen ciertas variaciones en cuanto a su biología corresponde, ya se hace goblins ligeramente diferentes o goblins que han pasado por ciertos métodos que los han hecho cambiar de raza. Entre ellos se conoce las dos variantes no muertas de los goblins, una versión contaminada, que esto es un poquito complicado de explicar, lo dejaremos al final, y una versión mejorada, lo que viene siendo los hobgoblins, y por último una clasificación la cual es un poco inventada por su servidor y también un poco inventada por algunas partes del fandom de la franquicia, la cual se denominaría como los goblins de Yggdrasil. Ya hablaremos de esto más adelante, pero antes de hablar de ellas, hablaremos sobre las clases confirmadas y canónicas que nos ha presentado la franquicia. Y para empezar con las subespecies de los goblins, tenemos el caso de los hobgoblins. Los hobgoblins en términos simples son la versión mejorada de los goblins, ya que los hobgoblins para empezar son un poco más altos, son más fuertes físicamente hablando y son un poco más inteligentes. Es como si a un goblin lo hubiesen mezclado con un ser humano, ya que incluso se sabe de que los hobgoblins poseen una apariencia un poquito más bonita hacia la perspectiva de los humanos, por lo que es como una mezcla un poco curiosa entre un goblin y un humano. Aunque, y a pesar de que los hobgoblins entren en la categoría de subespecie de los goblins, se tiene entendido de que los goblins y los hobgoblins son más como una especie de primos más que una subespecie como tal. He decidido meterlo aquí como una subespecie para un par de términos prácticos del video. Pero en sí los hobgoblins y los goblins son como especies distintas, comparten ciertos lazos, pero serían más considerados como ciertos primos de especies,
como primos lejanos, primos biológicos, por decirlo de alguna forma. Ahora, pasando con otras verdaderas subespecies, tenemos el caso de los Goblin Zombies y los Goblin Esqueletos. Los Goblin Zombies aparecieron en lo que viene siendo la novela web, donde la escritura negra asesinó a varios goblins y los resucitaron en manera de no muertos, con la intención de atacar a Ain Sol Gown, el cual en ese momento estaba teniendo algunas clases de magia. Si se preguntan por qué Ain se está teniendo algunas clases de magia dentro de la novela web, es que en la novela web distorsiona mucho la cronología que se conoce de la novela ligera, ya que pasa por otro ámbito un poco más académico. Si quieren saber más sobre la cronología y ciertos eventos de la novela web, aquí arriba les dejaré el video que tenemos en el canal explicando la cronología de la novela web. Dejando la publicidad de lado, se sabe que la escritura negra pudo convertir en no muertos a los goblins. Por ende, se sabe que existen los goblin zombies, ya que bueno, en sí los goblin zombies son cadáveres reanimados de los goblins a través de la energía negativa. Por ende, y a pesar de solamente aparecer en la novela web, en teoría son una especie canónica, ya que la energía negativa permite levantar a cualquier cadáver. Como también sería la otra variante de no muerto conocida como los esqueletos goblin o los goblins esqueletos. Y esto simplemente nace por la lógica de que, bueno, si existe un zombie, debe de existir un esqueleto, simplemente por esa mera lógica. Ahora, pasando con la versión infectada de los goblins, como dije, tenemos el caso de los goblins contaminados. Esta subespecie de goblins nacen en lo que viene siendo el videojuego Gacha de Overlord, Mask for the Dead, ya que dentro de este videojuego se presenta una línea alterna de lo conocida de la novela ligera, presentando un nuevo mundo devastado por unas especies de monstruos del caos, los cuales aparecen en el nuevo mundo a través de algunas grietas interdimensionales. Estas grietas interdimensionales generan una especie de gas tóxico, el cual hace que si un ser vivo lo inhale, prácticamente lo convierte en una especie de disque zombie viviente. Si quieren saber más sobre la cronología de Mask for the Dead y algunos datos sobre su controversial historia, les dejaré aquí arribita el video que tenemos dentro del canal explicando su controversial cronología. Pero bueno, dejando de publicitarnos por segunda vez, esta especie de zombies vivientes que generan esta especie de gas tóxico de las bestias del caos generan a las bestias contaminadas, las cuales en términos simples son como, digamos que los goblins contaminados son simplemente goblins que han inhalado este gas tóxico y se han vuelto caníbales, se han vuelto más fuertes físicamente hablando, pero han perdido prácticamente toda su conciencia, como correspondría a los zombies. Pero no confundir esta variante infectada con la variante no muerta, ya que los goblin zombies son no muertos, poseen ciertas ventajas que los goblins infectados no poseen, ya que para empezar, los goblin zombies son inmunes a lo que viene siendo el hielo, la muerte instantánea, el control mental, no pueden comer, no necesitan de comer, mejor dicho, no necesitan de dormir y derivados. Los goblins contaminados sí necesitan de comer, sí necesitan de dormir y no son inmunes al control mental ni a la muerte instantánea. Digamos que son como una versión viva de un zombie. En términos simples, los goblins contaminados son seres caníbales, violentos y que no poseen ninguna inteligencia. ¿Por qué es catalogado a este goblin como una subespecie? Es porque dentro de Mask for the Dead se tiene entendido de que la conversión entre un ser vivo y un ser vivo contaminado es una conversión racial. O sea, la persona infectada prácticamente deja de ser la especie de esa persona y pasa a volverse una versión contaminada de esa raza. Por ello, esta versión contaminada de los goblins entra en esta categoría de subespecie. Ahora, pasando con el tema de los Goblin de Yggdrasil, aquí sí entra un tema chistoso. Y es que, en teoría, los Goblin de Yggdrasil corresponden a lo que viene siendo la tropa Goblin, el ejército Goblin, y bueno, los Goblins que se pueden invocar en lo que viene siendo por métodos de Yggdrasil. Pero aquí es donde nace lo extraño, y es que los Goblins de Yggdrasil no se parecen a nada a los Goblins del Nuevo Mundo. Debido al factor de que los goblins del Nuevo Mundo son, como podemos ver, un poquito feitos para nuestros ojos, son un poquito chatitos, no son muy fuertes físicamente hablando y así. En cambio, los goblins de Yggdrasil son prácticamente bonitos, son fuertes físicamente y son más inteligentes. Por lo que en teoría los goblins de Yggdrasil prácticamente son como los hobgoblins.
Literalmente, son como los Hobgoblins, solamente de que estos sí o sí se llaman Goblins. No como los Hobgoblins que son, bueno, son un primo cercano de los Goblins, que ya son como una especie separada. En sí, los Hobgoblins, como los Goblins de Yggdrasil, técnicamente como que comparten las mismas descripciones, de ser versiones mejoradas de los Goblins, solamente de que uno es como un primo lejano y el otro sí o sí es un Goblin mejorado. Es un poco extraño, lo sé, pero existe esta distinción entre estas versiones de Goblins. Un poco extraño, pero ¿qué se le puede hacer? Capacidades de la especie. Los Goblins, como se mencionó anteriormente, son una especie pequeñita, lo que les genera cierta ventaja en ciertos ámbitos, ya que bueno, se pueden escabullir muy fácilmente y pueden llegar a pasarse por desapercibidos en varios escenarios. Y bueno, también juntémoslo en el hecho de que los Goblins son de tonalidades verdosas, por lo que en el bosque o en alguna zona con mucha hierba, prácticamente los Goblins estarían bien ocultos, ya que se mimetizarían muy bien con toda la vegetación. Lamentablemente, el hecho de que los Goblins sean muy oscuridizos es uno de sus casi únicos factores, como decirlo de alguna forma, positivos en cuanto a sus capacidades como especie, ya que el otro factor que tienen es que por lo visto los Goblins poseen una especie de visión nocturna, ya que poseen una visión tan aguda que les permite ver muy bien durante la noche. Y esos serían prácticamente sus únicos puntos positivos, por decirlo de alguna forma, ya que en el resto de capacidades físicas, intelectuales, mágicas y como sociedad, prácticamente están por el suelo. Si en términos simples, los Goblins son totalmente inferiores a los humanos, ya que en términos simples el más listo, el más fuerte de los Goblins, a lo máximo sería igual a un humano un poquito más fuerte de lo promedio. Así que dense esa idea. El más fuerte de los Goblins estaría a la par de un humano relativamente bien entrenado, un humano de élite. Así que dense una idea. Así que bueno, aunque bueno, teniendo en cuenta que el Rey Goblin pudo matar dragones, aunque bueno, técnicamente es folclore, así que no debería ser tomado en cuenta, por lo visto, así que es un poco triste, pero los Goblins en sí tienen todas las de perder contra una pelea 1 a 1 con un ser humano, ya que bueno, son muy inferiores a estos últimos. En el ámbito de la magia, se sabe que los Goblins pueden desarrollar lo que viene siendo hechizos de nivel, aunque hasta el momento solamente se han visto a 2 usuarios, o bueno, 2 Goblins capaces de utilizar Tier Magic. Pero aquí viene lo curioso, y es que estos 2 Goblins pertenecen a la tropa Goblin. La tropa Goblin son invocaciones, por lo que estos Goblins no son naturales del Nuevo Mundo. Por ende, hasta el momento nunca se ha mostrado a un Goblin natural del Nuevo Mundo capaz de utilizar magia de nivel, aunque en teoría deberían ser capaces. Por ello mismo se desconoce cuál es su límite de magia. Pasando con otros factores, se sabe que los Goblins pueden desarrollar ciertas capacidades en el uso de armas y en el uso de armaduras. Y también, como se mencionó anteriormente, los Goblins pueden llegar a desarrollar ciertas capacidades de domesticación, ya que bueno, los Goblins usualmente suelen utilizar a los lobos como su montura predilecta. Dejando de lado los factores ya antes mencionados, se desconoce qué otras cualidades pueden llegar a desarrollar los Goblins. Menudo video. ¿Quién diría que la raza Goblin fuera tan interesante? Aunque bueno, relativamente hablando, ya que como mencioné anteriormente hay varias suposiciones en este video. Pero bueno, no podía dejar un video prácticamente a medias cuando tenemos demasiadas suposiciones muy evidentes. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Muchas gracias a ustedes, queridos espectadores, por acompañarme hasta el último, escuchando los desvaríos de su anfitrión. Recuerden que si quieren apoyarme, no deben de dejar un like como una suscribida. A su vez, pueden compartir el video con el resto de fanatiquillos del mundo de Overlord, en especial con aquellos que se preguntan si los Goblins de Maruyama tienen algunas diferencias con los Goblins de otra franquicia. Así que bueno, si lo tienen, pequeño adelanto, adelanto que está al final de, el mismo video que se trata de adelantar. Una cosita un poco confusa, pero bueno. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.